Hola, profe, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tarde, brother. Buenas tardes. Entonces vamos a esperar que ingresen los demás. ¿Han estudiado para el quiz? El próximo sábado, ¿no? Sí, profe, por ahí ayer repasaba un poquito. Sí. Sí, así es, profe. Profe, ¿ahí ¿Van a hacer? entraría hasta el punto 10 o...? Sí, pero recuerden que va a ser una pregunta corta, ¿no? Entonces, digamos, estas ecuaciones así tan complicadas como en el ítem C, algo así, no. De pronto una como el ítem A. Va a ser un quiz sencillo, listo. Todo sobre operaciones básicas entre números complejos. Uy, listo, profe. Excelente noticia. Sí, no sé si tengan preguntas para aprovechar esta sección para hacer ejercicios. No sé si ustedes tengan preguntas concretas. Entonces, nadie tiene preguntas, ¿cierto? No, profe, por ahora no. Bueno, nosotros vimos en la última clase función, ¿cierto? Bien. Entonces, nosotros vimos funciones. ¿Sí me pueden confirmar si vimos funciones? Sí, profe, estamos viendo funciones. Entonces Sí, vimos las funciones. operaciones. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vimos funciones. Una función f que depende de una variable de z. Bien, donde z es un número complejo. Y vimos que estas funciones tienen dos formas, bueno, hay varios tipos de funciones, ¿no? Creo que estudiamos las funciones polinomiales, las racionales, la función seno, coseno, seno y coseno hiperbólicos, la función exponencial, ¿cierto? Todo eso se estudió, ¿o no? Sí, profe, hasta... ¿Hasta dónde? Tiene un del a 1968. Una función f de z se puede escribir como u. Hasta coseno, profe. Seno y coseno. Listo, gracias. Una función, esta representación, interesante, ¿no? Como una función u que depende de x y de y, que sería la parte real de la función, y la parte imaginaria que se nota con la letra b, b de x, y, ¿bien? Donde x y y pues son la parte real e imaginaria, respectivamente, de z, ¿no? Estamos asumiendo que z se escribe así. Y de hecho se definió la función exponencial usando esta representación. Es decir, que dijimos que e a la z se define como e a la x coseno de y por i, perdón, más i veces e a la x seno de y. Donde está e a la x es la función exponencial normal de variable real porque x es un número real. Y estas funciones seno y coseno pues también son de variable real. Y donde se definió esta función exponencial de esta forma. En este caso u corresponde a este término. Bien. Y b a este de aquí. Ahora, nosotros cuando estudiamos funciones, natural que uno
empiece a hacer cálculo con funciones, ¿no? Entonces empieza uno a derivar, a hallar integrales de estas funciones de variable compleja. Entonces vamos a ver cómo definimos el concepto de diferenciabilidad aquí en funciones de variable compleja. Bien, que eso sí lo estudiamos la clase del sábado, ¿cierto? Quedamos solo en funciones, hasta el coseno, como dice el compañero. Bien, entonces nosotros vamos a extender esta idea de diferenciabilidad que conocemos de cálculo, ¿no? ¿Cómo es que se define? No sé si ustedes se acuerdan, una función de variable real, ¿cómo se define f' de x? Como con una noción de límite. ¿Alguien se acuerda de la definición de f' de x? Es decir, la derivada de la función f. Entonces ella define así. Es el límite. Creo que muchos de ustedes lo vieron con h, ¿no? Cuando h tiende a 0. No sé si ustedes me confirman si alguna vez vieron esto. Límite cuando h tiende a 0. De f de x más h. Fx más h menos fx. Sobre todo eso sobre h. Entonces dijimos que esa era la derivada de la función f, en este caso una función de variable real. Bien, y se le da una interpretación geométrica, de hecho, a esta derivada, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la interpretación geométrica de la derivada? ¿Qué quiere decir la derivada? Esta es la definición. Si ese límite existe, eso es f' de x. Bien. La Y derivada es una razón de cambio, ¿no? es una razón de cambio. Exacto. Por ejemplo, si uno tiene la función de posición, digamos, en física, si uno tiene x de t, la posición de una partícula en el tiempo t, entonces la velocidad en la que se mueve esa partícula es igual a x' de t, ¿no? X' es igual a la velocidad. Entonces da razones de cambio y también se puede ver como geométricamente hablando, la derivada de la pendiente de la recta tangente. Es decir, si esta función de una variable la graficamos aquí en el plano XY, graficamos una función y en este punto yo calculo la derivada, digamos, calculo f' de x en este x aquí. Entonces f' de x va a ser la pendiente de la recta que es tangente a la curva. Esa curva que dibujé ahí es la gráfica de la función f, que estoy derivando, digamos. Entonces la inclinación de esa recta, digamos que esta es la gráfica de f. La inclinación de esa recta es, de hecho, f' de x. Entonces también se puede ver como la pendiente de la recta tangente y como una razón de cambio. Bien, entonces este concepto de derivada es bien importante en cálculo diferencial y en todo el resto de cálculo, ¿no? Porque cuando uno estudia cálculo integral, también se define la integral como el operador inverso de la derivada, ¿no? Entonces este concepto es muy importante para hacer cálculo. Bien. Entonces nosotros vamos a definir la derivada de una función de variable compleja siguiendo esta idea. Bien. Sin embargo, en el caso de variable compleja, que este límite exista ya implica algo más fuerte al hecho de que exista este que estoy resaltando aquí. Porque aquí h tiende a 0 en la recta real. Aquí está la recta real, la representación de los reales. Aquí está el 0. Y yo me puedo acercar al 0 por la izquierda o por la derecha. Son los otros caminos porque mi mundo es una línea recta. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con números complejos, nuestros números complejos están ubicados en el plano complejo. Entonces, el acercarme, por ejemplo, al origen, decir que yo me acerco al origen, es decir, tomar el límite cuando, digamos, si h es un número complejo, cuando h tiende a 0, eso ahí es mucho más general cuando h es un número complejo, porque yo me puedo acercar por medio de rectas, por medio de parábolas o de cualquier otra curva. Entonces la siguiente definición, la definición de diferenciabilidad de una función de variable compleja, exige más que esta condición aquí en cálculo diferencial de funciones de una variable real.
Bien, y la definición es semejante, ¿no? Vamos a decir que f, una función f de variable compleja es diferenciable en un punto z, y la notación es la misma. Si el siguiente límite existe. Entonces el límite, cuando ahorita ya no se va a hablar de h tiende a 0, sino delta de z. Bien, ese es el que va a jugar el rol de ahorita de h. Límite cuando delta de z tiende a 0. Y en este caso, este delta de z es un número complejo, ¿listo? Es un número complejo que se acerca al 0, es decir, al origen del plano complejo. Entonces se define f' de z como el límite de z más delta de z menos f de z sobre delta de z. Bien, entonces aquí esta resta, por ejemplo, cuando da luz la función en z más delta de z, eso me da un número complejo. Todas estas operaciones aquí son entre números complejos ya. Y todo esto dividido entre el número complejo delta de z. Bien, entonces si este límite existe, vamos a decir que la función f es diferenciable en z. ¿Listo? Y si esto es verdad para z, para todo z, digamos, en una región del plano, digamos que esa condición vale, voy a escribir el símbolo de para todo. En matemática está el símbolo para todo. Una A al revés. ¿Listo? Si eso vale para todo z que pertenece a una región del plano complejo, entonces vamos a decir que z es diferenciable ahí. Bien. Entonces, digamos z es diferenciable. Y también el libro usa la definición de analítica. Entonces es diferenciable, dice así, diferenciable en la región R. Entonces esta es la definición formal de diferenciabilidad de una función de variable compleja, que sigue exactamente esta idea aquí, el caso real. Bien, entonces si ustedes van al libro guía, miremos a ver, encontramos esa definición, bien. Y ellos lo abordan de la misma forma. Entonces estamos trabajando aquí en la sección 4.3 del libro guía, para el que quiera revisarlo. Bien. Y estas observaciones que se dicen aquí es lo que les decía antes, que la condición de diferenciabilidad en variable compleja es más fuerte, porque uno puede acercarse a un punto por varios caminos. Y esto, algunas vez ustedes lo vieron, cuando estudiaron cálculo multivariable, creo que la primera semana o la segunda máximo, ustedes trabajan con límites, ¿no? Límites de funciones de dos variables. Entonces ahí algunos límites no existían, y no existían porque uno se aproximaba al punto por un determinado camino, por una recta, y luego pues, se aproximaba por una parábola, por ejemplo, y esos límites daban diferentes. No sé si ustedes recuerdan, ¿me confirman o no? Entonces, esa idea es que viene. Sí, claro, profe. Listo. Entonces, que esa derivada exista, como dice aquí, en todos los puntos de una región R, lo escribí ya con el lenguaje matemático, ¿no? Con el para todo. Aquí. Entonces decimos que f es diferencial en la región, o también decimos que es analítica. Bien. O algunos otros libros usan el término de regular, o de que f es una función holomorfa. Entonces todas esas son definiciones equivalentes. Nosotros vamos a trabajar con el concepto de diferenciabilidad o analítica. Vamos a decir que f es analítica. Bien. Bueno, por la forma en que se definió esa función, esa derivada, f' de z, esto ya nos dice cómo esta forma es prácticamente equivalente a la fórmula que está aquí en la cajita, que es la que trabajamos en cálculo de variable real. Entonces, muchas de esas propiedades que conocemos de derivar, o sea, regla del producto, del cociente, para derivar funciones, valen aquí en variable compleja también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si uno tiene esta función típica aquí, un ejemplo, f de z igual a z al cuadrado.
¿Cuál sería la derivada de esa función? Si las reglas de derivación son las mismas de siempre. Z a la 2. Entonces, f' de z, ¿qué sería? ¿Qué creen ustedes? O Z. O z, ¿no? Entonces esas reglas van a valer. Z. Sin embargo, 2z. Entonces, podemos hacer de hecho podemos hacer estas cuentas, ver que efectivamente es 2z, pero usando la definición de límite que está aquí. Podríamos hacer eso. Sin embargo, ¿cuál sería la derivada de la función? Permítame borro aquí. Consideren esta función. F de z igual a z por z conjugado. Aquí sí no podemos aplicar las reglas que conocemos. Es una multiplicación, sí. Pero yo podría intentar, bueno, la derivada del primero, la derivada de z es 1 por z conjugado, más z por la derivada de z conjugado, pero nosotros no sabemos, este símbolo solo existe aquí en el mundo de los números complejos. Entonces la derivada de z conjugado, eso no tiene sentido, no sabríamos hacer. Entonces en este caso, aquí como se procede, no sería igual a aplicar esas reglas que con típicas, ¿no? Entonces esta sería una pequeña diferencia. De hecho, como veremos más adelante, esa función no es diferenciable, no es analítica. Es decir, que no existe, en este caso de f' de z, no existe. ¿Bien? Una función que no tiene derivada. Y vamos a ver eso usando un resultado que veremos más adelante que llama las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien. En este caso f' no existe. En el caso de que f de z es igual a z por z conjugado. Bien. ¿Toda alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, no estoy bien. Bueno, entonces podemos, si quieren, hacer un ejemplo. Por ejemplo, probar que f' de z es igual a 2z, usando la definición del límite. Una vez en la vida, ¿cierto? Uno hace esas cuentas. Entonces veamos a ver cómo se probaría eso. Desde aquí, desde este concepto, el concepto importante. Aquí usando esa definición. Entonces, si f de z es igual a z al cuadrado, ¿cuánto sería ahí? Calculemos f evaluada en z más delta de z. ¿Cuánto es f? Vamos a asumir que f de z es esta función, ¿no? Z al cuadrado. Listo. Si f de z es z al cuadrado, ¿cuánto es f evaluada en z más delta de z? ¿Quién me puede decir? Tengo que calcular f evaluada en z más delta de z porque voy a aplicar esta definición, ¿no? Entonces tengo que encontrar eso y restarle f. Entonces, ¿cuánto es f de z más delta de z? Entonces, lo mismo, como si estuviese evaluando con un número, ¿no? Si yo tuviese aquí, si colocara z igual a 1, pues f de 1, ¿qué sería? 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, lo mismo. F de z más delta de z va a ser z más delta de z. Estoy evaluando mi función en este punto, en ese número complejo. Y lo tengo que elevar esto al cuadrado. ¿Eso está claro ahí? Vamos a probar que efectivamente f' de z es igual a 2z. Entonces, por eso estoy calculando f evaluado en z más delta de z. Bien. Y a eso, bueno, a eso le resto la función f. F es z cuadrado. Entonces, a esto le resto f, que es z al cuadrado. Bien. Y eso lo divido entre delta de z. Entonces ya construí esta fracción aquí.
a la que le debo tomar el límite cuando delta de z tiende a 0. Bien, entonces tenemos esta expresión. ¿Pregunta hasta ahí? Yo creo que alguna vez ustedes hicieron esto en cálculo diferencial, ¿no? Con el h. Hagámoslo aquí por hacer alguna cuenta. Ahora, si elevo este número aquí, el cuadrado, aplico fórmula del binomio, ¿no? Al cuadrado, me quedaría el primero al cuadrado, que sería z al cuadrado, más 2z más delta de z, perdón, 2z por delta de z, más delta de z al cuadrado, ¿no? Delta de z al cuadrado. Bien, apliqué la fórmula del binomio y a eso le resto la función f, que es z al cuadrado, y todo eso dividido entre delta de z. Bien, entonces, ¿qué podemos simplificar ahí después de hacer esa expansión? Bueno, aquí yo debería colocar el límite en cada paso, ¿no? Pero primero estoy trabajando sobre esta fracción, así sin colocar límite porque tendría que escribirlo en cada paso, y luego sí tomo el límite al final, ¿no? Voy a simplificar primero esta parte. Entonces, ¿cuánto da eso? Bueno, aquí tengo un z cuadrado que se cancela con este z cuadrado y me queda 2z por delta de z más delta de z al cuadrado. Entonces, arriba voy a poder sacar un factor común, delta de z. Luego de cancelar los z cuadrados. Bien. Y me va a quedar aquí un 2z más delta de z. Bien. Saqué factor común delta de z. ¿Por qué saqué ese factor común? Porque como estoy dividiendo eso entre delta de z, ahí se van a poder cancelar, ¿no? Entonces esto cancela aquí con este. Y a la final, toda esa expresión se convierte simplemente en 2z más delta de z. Si tomo el límite cuando delta de z tiende a 0 ahora, ¿qué pasa? Que esto se va hacia 0, delta de z tiende a 0, y me queda que todo ese límite da simplemente 2z. Bien, que era lo que ya sabíamos. ¿Listo? Entonces esas reglas de derivación que nosotros conocemos se aplican de la misma forma que en el caso de variable real. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Esas cuentas ya todo el mundo las conocía o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era innecesario hacer esta cuenta? Aquí sí es bueno uno escribir en cada paso que yo hice ahí, el límite cuando delta de z tiende a 0. A ver, lo escribo. Porque es que eso es el rigor, ¿no? Hay que escribir ese límite en cada paso. Bueno, delta de z tiende a 0 aquí también. Y en cada uno de los pasos que hice, uno debe escribir el límite. Bien. Y al final, cuando sustituí delta de z por 0, ahí ya quito el límite porque ya hice la sustitución, ¿no? Aquí ya ese límite da 2z. Bien. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Está muy fácil. Está todo muy fácil. Pues mucho. con ejemplos quedaría un poco más. Bueno. Entonces, vamos aquí al libro guía y aquí ellos nos enuncian todas las propiedades que siguen siendo válidas para el caso de las funciones complejas. Bien. Entonces veamos aquí este cuadrito azul que establece lo siguiente. Aquí en el cuadrito azul del libro guía.
Entonces aquí dice, bueno, si tenemos la suma de dos funciones de variable compleja y las derivo, bueno, aquí usan esta notación, permítanme antes ir a la pizarra. Voy a borrar ya todo lo que está aquí en la pizarra. Entonces, uno puede escribir f' de z con la prima, pues la derivada, colocar esa prima ahí. O puede escribir también así, ¿no? La derivada, así con este símbolo, de f con respecto a z. Eso es notación. Significa lo mismo. Bien. Entonces el libro usó esta notación para anunciar esas propiedades que siguen siendo válidas. Entonces, aquí tenemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, una propiedad que uno aplica siempre. La derivada del producto, pues, de dos funciones, que es la primera sin derivar por la segunda, la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Entonces, toda esta usted ya la conoce. Y esta de aquí, esta tercera ya es la regla de la cadena, ¿no? Es decir, que si tenemos f compuesto con g y derivo con respecto a z, eso igual a la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a z. Regla de la cadena. Y esta es la regla del cociente. ¿Bien? Usted ya también la conoce. Entonces hagamos un ejemplo con regla del cociente, por ejemplo. Pero esto es, digamos, cálculo diferencial, ¿no? Prácticamente. Si tenemos f de z igual a z sobre z cuadrado más 1, ya no necesitamos hacer la definición del límite para calcular estas derivadas. Podemos usar las propiedades que ya conocemos. Bien. Entonces, la derivada de esta función, ¿qué sería? Un ejemplo aquí. F' de z, ¿qué sería? Entonces sería, tenemos una división. La derivada de la parte de arriba, la derivada de z es 1, por el de abajo sin derivar. Este no es el principal foco, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otras cosas, las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero bueno, sí quiero que quede claro que estas funciones así se derivan como ustedes ya saben. Aquí apliqué la regla del cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. La derivada de z cuadrado más 1 va a ser 2z. Bien. Y todo eso dividido entre el denominador al cuadrado, ¿no? Pues z cuadrado más 1. Bien, z al cuadrado más 1. Y si uno simplifica esas cuentas ahí, este 1 distribuye en el paréntesis, entonces me va a quedar un z cuadrado, pero aquí me va a quedar un restado. Z por 2z me da 2z cuadrado. Negativo. Con este un z cuadrado que aparece aquí me va a quedar un menos z cuadrado y un más 1, ¿no? Y esta sería la derivada de esa función. Entonces noten que no hay nada nuevo en esta parte. Bien, entonces todas estas reglas. Entonces para ustedes tengan funciones de variable compleja, que sean funciones racionales como esta, que es la división entre dos polinomios, o funciones polinomiales, las reglas de derivación que ustedes ya conocen, las aplican igual. Bien, pues por esa parte no hay ningún problema. Bueno, preguntas hasta ahí. Ahorita sí vamos a lo interesante. Ver esta derivada, este símbolo de derivada, pero ahorita en términos de las funciones u y b que definen la función de variable compleja. Entonces recuerden, f también se puede escribir como una función u más ib. U más ib. Vamos a ver cómo
¿Cómo se relaciona f' de z con estas funciones aquí? ¿Qué irá a pasar? ¿Será una derivada parcial de u o de b? Entonces vamos a estudiar eso a continuación. Bien. Y vamos a tener una nueva fórmula para hallar derivadas en términos de estas funciones u y b. Y esa fórmula, de hecho, nos va a dar unas condiciones para decir cuándo una función es analítica, cuándo es diferenciable. Y la que nos va a permitir entonces concluir que esta función que escribí al inicio, esta función z igual a z por z conjugado, que en principio no sabríamos cómo derivar esta función. En principio no sabríamos, que no podemos aplicar regla del producto porque no sabemos cuál es la derivada de z conjugado. Este símbolo no existe en variable real. Entonces, la respuesta va a estar aquí, en usar la otra representación de la función f. Bien. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Qué dicen ustedes? Analizando un poco, profe. Ah, bueno. ¿Ustedes cuál creen que sería? A ver, pensemos en un ejemplo aquí. La derivada de la función exponencial, digamos, en variable e a la x, en variable real, ¿cuál es? La derivada de esta función es ella misma, ¿no? Sí, Es ella misma. ¿Será que aquí en variable compleja se satisface lo mismo con la función exponencial? Es decir, f de z, como la definimos, igual a e a la z. ¿Será que esta también, su derivada es ella misma? Tendríamos que ver eso, ¿no? Podríamos tratar de aplicar la definición del límite. A ver qué ocurriría. Bien. Entonces vamos a estudiar la siguiente representación, que serían las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero como nos quedan 7 minutos, entonces antes dejémosla para la próxima sección Cauchy-Riemann. Entonces intentemos en este momento calcular esta derivada así nomás con lo que sabemos hasta ahorita. Entonces f' de z sería, si aplicamos la definición directa, sería el límite cuando delta de z tiende a 0 de la función evaluada en z más delta de z. Intentemos ver si por aquí llegamos a algo. Sería e a la z más delta de z menos e a la z, que sería f de z, ¿no? Estamos aplicando la definición del límite. Todo esto dividido entre delta de z. ¿Y aquí qué podríamos hacer para calcular ese límite? Podríamos e a la z más delta de z reescribirlo como, si quieren, como e a la z por e a la delta de z. Bien, por propiedades de exponentes. Y aquí podría sacar factor común L a la Z. Mire, lo tengo aquí y acá. A ver si podemos hallar este límite. Sería E a la Z. Factor común de E a la Z. Menos 1. Todo esto dividido entre delta de Z. Y aquí, así como que nos quedamos sin herramienta, ¿no?
Este a la z que está aquí, pues ya no depende del delta de z, entonces lo podemos sacar del límite. Y tendríamos que probar que el límite, cuando delta de z tiende a 0, de e a la z, perdón, e a la delta de z, menos 1 sobre delta de z. ¿Cuánto se espera que dé este límite? Voy a colocar aquí en corchete, entre corchete. ¿Cuánto esperarían ustedes que es el límite de? Uno esperaría que ese ¿Se límite indetermina, del profe? Bueno, si hago sustitución directa, da una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿no? Si yo sustituyo donde está delta de z 0, ¿qué haría? E a la 0, que es 1, menos 1, me haría 0 arriba y 0 en el denominador también. Quedaría 0 sobre 0, ¿cierto? Sí. Pero ese límite espera que es el límite de 1, ¿no? Para que la derivada de la exponencial sea ella misma. Cuando uno tiene ese tipo de determinaciones del tipo 0 sobre 0, si esta fuera una función de variable real, ¿uno qué hace en esos casos? ¿Qué regla aplica cuando tiene 0 sobre 0? Una Hospital, tal ¿no? conocida Hospital. como L'Hopital, ¿cierto? Regla del L'Hopital. Sin embargo, aquí tenemos funciones de variable compleja. Entonces no sabemos si esa regla del L'Hopital en principio funciona aquí o no. Entonces vemos que por este lado, calcular la derivada de e a la z, se presentan estas dificultades, ¿no? Entonces ahorita vamos a introducir el concepto de la derivada de f en términos de las funciones u y v. Y ahí vamos a ver que va a ser inmediato calcular la derivada de a la z. Bien. Y de una vez vamos a deducir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien. Usando esta representación. Y ya el z ya no lo vamos a escribir. Cuando escribamos f como u más y, z tenemos que escribirlo como x más y. Y el delta de z, que aparece ahí, delta de z se supone que es un número complejo pequeño, ¿no? Cerca del plano complejo. Entonces delta de z lo vamos a escribir como un delta de x. Su parte real es un delta de x más y delta de y. Bien. Y vamos a aplicar la definición de f' de z como un límite, pero ya usando esta nueva representación. Y por ahí vamos a tener las ecuaciones de Cauchy-Riemann y una expresión fácil para calcular f' de z. De hecho, f' de z vamos a poder probar que se puede calcular como, en el caso de que exista, de que la función sea analítica, como la derivada parcial de u con respecto a x, que u es una función de dos variables, más y veces la derivada parcial de b, la parte imaginaria, con respecto a x. ¿Listo? Por este resultado vamos. Y como la función exponencial fue definida, lo escribí al inicio de la clase, en términos de las funciones u y b, pues va a ser fácil aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces vamos enseguida a mostrar este resultado. Entonces, que ya habla de las derivadas parciales de u y de b. Bien, entonces nos quedó menos de un minuto esta videoconferencia. Entonces, para que tomen café, tienen 10 minutos y a las 2:20 continuamos. ¿Listo? Listo, pues, profe. Listo, profe. Listo, Listo. listo. Listo.